Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión juntos, para pasar revista a los hechos noticiosos ocurridos en el país en las últimas horas. El tema del botánico y los trabajos de obras públicas para el tema del tránsito vial por la zona se convierte en el tema central de atención del país. El Código Penal fue aprobado sin las 3 causales en segunda lectura en el Senado en la tarde de este lunes y está en manos de la Cámara de Diputados. A ver qué van a hacer con este Código Penal ya aprobado con algunas nuevas modificaciones, pero sin las 3 causales, de cara al cierre de la legislatura ordinaria el sábado próximo. El presidente Abinader viaja este miércoles a Guyana a participar en el inicio de un nuevo proyecto de integración y de desarrollo en la región. Argentina levanta la restricción de uso de visa de dominicanos con algunas condiciones. Los giros a la izquierda siguen siendo tema interesante y las advertencias de los agentes de la DGCET siguen siendo parte interesante de esa discusión. La tala de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Vamos a hablar de ese tema. Increíble. Muertes y accidentes en este fin de semana. Y los Estados Unidos acaban de anunciar la desclasificación de unos 230,000 documentos sobre el asesinato de Martin Luther King en 1968. Estos y otros temas los analizaremos después de la pausa. Tras la aprobación del Código Penal en 2 lecturas consecutivas en el Senado, ahora queda en la Cámara de Diputados que este proyecto sea una realidad luego de más de 20 años pululando en el Congreso Nacional. Los diputados tendrán solo 4 días para aprobar el proyecto o dejar que perima cuando el sábado 26 de julio cierra la actual legislatura, lo que significa si la pieza no es aprobada, se empezaría desde cero cuando empiece la siguiente legislatura el próximo 16 de agosto. El Código Penal Dominicano data desde finales del siglo XIX y está fundamentado en el Código Napoleónico. En esta modificación se incluyen el castigo para más de 70 nuevas modalidades delictivas. El presidente Luis Abinader viajará a Guyana para participar en el acto inaugural de la Alianza Global por la Biodiversidad, una iniciativa internacional destinada a enfrentar la crisis ambiental y climática a través de la cooperación global. El jefe de Estado, quien será el fundador de esta alianza, proyectará su liderazgo regional y global en la defensa de la biodiversidad como activo estratégico para el bienestar, la resiliencia y el crecimiento económico sostenible. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional concedió al Ministerio Público una prórroga de 4 meses para concluir la investigación y presentar acusación contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, a José Ángel Gómez Canaán Hochi y otros procesados en la operación Camaleón por incurrir en delitos de corrupción administrativa y crimen organizado. El Ministerio Público presentó la solicitud de prórroga amparado en una serie de elementos que hicieron al tribunal reflexionar sobre que efectivamente el plazo inicialmente otorgado conforme a la norma procesal penal era insuficiente para culminar la investigación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha publicado una declaración anunciando las medidas de respuesta
a los 2 recientes paquetes de sanciones antirrusas que la Unión Europea adoptó el 20 de mayo y el pasado 18 de julio. La Unión Europea continúa intensificando las medidas restrictivas unilaterales contra Rusia, ilegítimas desde el punto de vista del derecho internacional y que socavan las prerrogativas del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, denunciaron desde el ministerio. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que volverá a retirarse de la UNESCO, la agencia educativa, científica y cultural de la Organización de Naciones Unidas, ONU, alegando un persistente sesgo contra Israel. La medida se hará efectiva a finales de diciembre de 2026, apenas 2 años después de haberse reincorporado a la organización durante la administración de Joe Biden. De su lado, la directora general de la UNESCO, la francesa Audrey Azoulay, lamentó profundamente la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirar de nuevo a su país de la organización, pero aseguró que estaban preparados para ello, incluido a nivel presupuestario. Corea del Norte proyecta construir un nuevo destructor de 5.000 toneladas para su marina como parte de su plan para reforzar su capacidad naval, informó la agencia estatal KCNA. La iniciativa sigue al lanzamiento de 2 buques similares en lo que va de año, ambos encabezados por el líder Kim Jong-un. Kim supervisó en abril la botadura del Chow Haeyeon, el primer buque de guerra de este tipo, y en mayo presidió el fallido intento de lanzar a Kangkong, que fue posteriormente reparado y relanzado este junio. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema del botánico, de los trabajos que se van a hacer en la avenida Colombia para desahogar el tema del caos en el tránsito para esa zona. La única forma prácticamente de entrar y salir, o principal de entrar y salir de todo el sistema de Arroyo Hondo, de las principales vías que conducen a las diferentes partes de Arroyo Hondo y de todos los residenciales que se han levantado por esa zona, incluyendo para llegar a la avenida Jacobo Magluta, ha sido motivo de controversia. Y como yo les comentaba ayer, no porque uno lo sabía, sino porque la lógica se lo indica, uno va aprendiendo en esto, señores. Estas canas no son solamente por viejos, sino por experiencia. Iba a tener que rebotar todo en que el presidente de la República en la semanal iba a tener que dar las explicaciones. Iba a tener que dar las explicaciones. Si así lo tuvo que hacer el presidente Luis Abinader, frente a todo el lío que se ha armado en un proyecto que todavía no ha sido anunciado en su dimensión oficialmente. En la semanal de este lunes el presidente habló del tema. Este es el primer proyecto que la gente se opone y movido, y es normal por la oposición, sin conocerlo. Yo llamé a uno de los amigos que estaba promoviendo la actividad, no sabía que era, incluso le decía que le gustaban los árboles, y le dije, pero espera el miércoles, y quizá después del miércoles tú no vas a protestar, después que tú escuches el proyecto. No, pero que
O sea, se está protestando por algo que no se conoce. Esta es una protesta por algo que no se conoce. Quizás los de la oposición están protestando por lo que ellos planificaron hacer. Y yo les digo hoy que lo que se va a anunciar el miércoles y lo que se tenía siempre pensado es que no se va a tocar el jardín botánico. El jardín botánico no solo no se va a tocar, sino que se le van a agregar 20,000 metros cuadrados, que todavía estamos buscándole el nombre si le ponemos un jardín botánico pequeño, que va a ser también para las personas poder hacer ejercicio un poco más al norte, que era ahora mismo un sitio totalmente contaminado. O sea, que se le está agregando a la ciudad 20,000 metros cuadrados más. Lo que pasa es que la oposición pensaba que el plan que ellos dejaron con Odebrecht, que era de tomar 20,000 metros cuadrados del jardín botánico, ese era el plan nuestro. Y nosotros trabajamos de otra manera. Ellos entraron al Parque del Este, en el Parque de los Tres Ojos, ¿no se recuerdan? Los que están defendiendo ahora fueron los que entraron al Parque de los Tres Ojos, entre muchas otras cosas. Entonces, a la población que no se deje usar y no proteste por algo que no conoce. ¿Y qué es lo que le van a decir a ustedes el miércoles? ¿Qué es lo que le va a anunciar el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella? Ministro de Obras Públicas con Balaguer. Y Balaguer fue el que hizo ese parque y sabe la importancia que tiene. Que ese parque, que el Parque Botánico no se va a tocar. ¿Qué le va a decir? Que le van a agregar más de 20,000 metros cuadrados. ¿Qué le va a decir? Que tú te vas a ir en un túnel desde la Lincoln o Avenida de los Próceres con Avenida de Colombia directamente sin semáforo hasta la Jacobo Magluta. ¿Qué te va a decir? Todo lo que le va a hacer desde la Avenida Monumental junto con la Avenida de Colombia, que ahora duran 45 y 50 minutos en entrar, y eso se va a reducir significativamente. Eso es lo que se va a explicar con detalles, uno de los proyectos más importantes de la ciudad. Y eso que le sirve al pueblo dominicano para que sepan cuando lo están engañando. Como ustedes ven, será este miércoles cuando José Ignacio Paliza, secretario de la Presidencia, ministro de la Presidencia, y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, ante un público, prensa, invitados, juntas de vecinos, ambientalistas, ecologistas, todo el que quiera ir va a estar allí en el Parque Botánico, donde se va a hacer una suerte de explicación general y presentación de lo que va a ser el proyecto. A final de cuentas, ciertamente el botánico hay que preservarlo en todo lo que vale, ciertamente. Pero también hay que buscar alternativas y medidas lo menos lesivas, lo menos invasivas, lo menos traumáticas para resolver un problema que es traumático y que se va acrecentando, que es el problema del caos en el tránsito. Señor, la gente pasa 2 y 3 horas para entrar o salir de la zona de Arroyo Hondo a través de la Avenida Colombia, todos los días, por la mañana para salir, por la tarde para retornar. Y ya ni siquiera es la hora de salida de 6:30 de la mañana a 9 de la mañana, como era en un momento, o como es las entradas de la ciudad, o las 4, las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche a la hora de retornar. No, es a todas horas ya, que esto es un caos, porque no da abasto la vía para el cúmulo de vehículos que entra y sale de la zona, donde viven millares de personas, de donde se trasladan millares de personas todos los días a sus centros de labores, a hacer una diligencia al centro de la ciudad, a todo. Son
no las afueras de la ciudad, sino la parte norte de la ciudad, por así decirlo. Hay que buscarle una solución. Y esperamos que las informaciones de los ministros pueda arrojar la luz que no se ha dado anteriormente por una falta de medidas de comunicación previa a todo esto que se veía convertir en una bola de nieve que desembocó, por ejemplo, el domingo pasado con una manifestación de mucha gente que cree firmemente en que hay que proteger el botánico, que hay que preservar las áreas verdes, que al contrario hay que ampliar, y de otra gente que aprovechan la ocasión para figurear, para sacarle partido político, para estar en el medio y decir aquí estoy yo, para que lo llamen, para que lo busquen en ese pretendido. Porque hay de todo, señores. Y hay que pensar claramente, en el bienestar colectivo. Ahora mismo se están tomando una serie de medidas que yo no tengo la certeza ni la seguridad de cómo van a confluir finalmente para resolver o paliar significativamente el grave problema del tránsito, el caos vehicular en la ciudad de Santo Domingo, en el país, por la ciudad de Santo Domingo específicamente, de donde estamos hablando, pero que uno por lo menos ve alguna acción, alguna intención, algún deseo, alguna realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, la semana pasada paralizaron el transporte entre las estaciones Mamá Tingó y las Hermanas Mirabal del metro, para ampliar los andenes y adecuar las vías, porque ahora el metro va a tener, en vez de 6 vagones, porque la demanda del público en el uso del metro requiere más capacidad. Y esto fue un lío y una cosa. Le pusieron 52 autobuses para que entre esas 2 estaciones la gente que las usa pudiera movilizarse en autobuses gratis por demás, para que no se rompiera la cadena de transportación de esa gente que sale y entra de esas zonas altamente pobladas de la ciudad para hacer sus actividades cotidianas, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en una diligencia, en lo que sea. Pero armaron un lío. Se está tratando de resolver el giro a la izquierda. Yo uso frecuentemente la López de Vega y la Tiradentes. No he notado nada muy diferente. He visto fluir el tráfico, hay tapones, hay que ver la eficacia de la medida cuando esté todo de conjunto. Entonces, el tema del botánico, vuelvo y retomo el inicio de este comentario, hay que esperar, hay que ver, hay que confiar en las autoridades. Y qué bueno que haya mucha gente, no todo el que estaba ahí, mucha gente, ni todo el que ha hablado, que no conoce el proyecto, como dijo el presidente, sino conoce el proyecto de qué se está oponiendo. Me acuerdo aquel caso de un senador, cuando yo cubría el Senado y era editor político del Caribe. Yo he hecho esa historia otras veces. Un senador que a las 12:30 del día, cuando terminaba la sesión, estaba terminando la sesión, Adriano Uribe Silva, Nano Uribe, que era el presidente del Senado, así, ¡pam!, y da con el mallete. Termina la sesión, suena el teléfono, tenía un teléfono ahí en el curul de la presidencia, ahí abajo. Un momentico. Sí, ¿cómo no? Sí, señor, sí, ok. No hay ningún problema. Sí, ok, lo esperamos. Se revoca el cierre de la sesión. Vamos a esperar que viene un proyecto de ley desde el Palacio Nacional. Lo trae el señor consultor jurídico Polibio Díaz. En lo que llega, vamos a ir ganando tiempo y vamos a ir aprobándolo en primera lectura. Y dice uno de los senadores, agufado él,
recuerdo, senador de la Altagracia, y se para y dice, presidente, con todo el respeto, ¿cómo vamos a aprobar algo que no conocemos? Y Adriano Uribe Silva con aquella sapiencia y aquel buen humor le dijo, y si usted no lo conoce, ¿por qué se opone? Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Así se hacía. Eso es una aberración. Pero hasta tiene una lógica. Si usted no lo conoce, ¿por qué se opone? Y lo que planteaba el senador era correcto, como vamos a probar algo que no conocemos, que no hemos oído, que no sabemos de qué se trata. Si usted no lo conoce, ¿por qué se opone? En este caso, el presidente, salvando las diferencias, dio un ejemplo similar. Si usted no conoce el proyecto, no se oponga. Vamos a esperar que se presente el proyecto y después vamos a ver las objeciones que pudieran haber, las consideraciones que pudieran haber, las oposiciones que pudieran haber, las aprobaciones que pudieran haber. Pues vamos a conocer el proyecto, vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Ahí, a la espera de esta presentación, veremos qué es lo que se va a hacer en la Avenida Colombia y en el entorno del Jardín Botánico. El Código Penal está en manos de los diputados, aprobado en segunda lectura por el Senado de la República. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader viaja este miércoles a Guyana para participar en la integración de una nueva entidad con fines de promover desarrollo, unificación de criterios, solidaridad en la región. Varios mandatarios presentes, según lo que ha informado el Palacio Nacional. Después de esta pausa, converso con el abogado Domingo Rojas para hablar sobre algunos temas puntuales de lo que está ocurriendo en la República Dominicana, en el sistema de justicia, en las nuevas leyes, en las decisiones de los tribunales. Después de la pausa, a continuación. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en este conversatorio con un hombre de las leyes, de los tribunales, del sistema legislativo, del sistema judicial, del sistema institucional, del sistema país. Porque los abogados usted tiene que tener, yo se lo he dicho muchas veces, un médico, un abogado y un periodista. Amigo, porque los sacerdotes llegan solos a darle la extrema unción, no se preocupe. Domingo Rojas me acompaña, como le comentaba antes de la pausa, y vamos a hablar de temas jurídicos. ¿Qué está pasando en el país? Precisamente hay un par de temas por los que invité a Domingo a conversar, porque por su experiencia nos puede dar mucha luz en dos temas centrales, muchos otros. El primero es cómo manejar esta situación de una persona que falleció, tiene una cuenta de banco, y dicen los bancos, y dice la superintendencia que qué sé yo, cuántos millones de pesos acumulados allí, y es tan complejo y tan difícil obtener ese dinero después. ¿Qué hacer? Hay que legislar, hay que establecer resoluciones, mecanismos
para que una persona, al contrario, se murió el padre de la casa, la cabeza de la casa, y lo que hay que resolver, porque la familia queda en el aire. Entonces, 1 año, 2 años, 3 años y quizás, sabrá Dios cuándo, cogiendo prestado para que después no le alcance con lo que dejó el viejo. ¿Qué problemas? Gracias por acompañarme, Domingo. Qué placer. Gracias por la invitación. Mira, Ese es un tema. lacerante. Es un tema lacerante ese. Y porque, preocupante. Es como yo digo, ¿cómo es posible que una gente que la jubilen le quiten el seguro médico? Claro, Cuando tiene 70 años. lógico, es que cuando más lo Que es necesita. cuando más lo necesita. Eso Claro, es como como, tu juventud no lo necesita tanto. claro, como que rompe los parámetros de la lógica. Mira, son 9.500 millones según la Asociación de Bancos de la República Dominicana. En este país, pocos ministerios tienen un presupuesto de 9.500 millones. Pocos ministerios del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Deportes y Recreación, su presupuesto son unos 3.500 millones al año. O sea, son 3 veces prácticamente el presupuesto del Ministerio de Deportes de un país. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú decías en la introducción, el procedimiento para un heredero o un cónyuge superviviente, sacar ese dinero es muy burocrático, muy tedioso, muy complicado y hasta costoso. Y si a eso tú le sumas que algunas veces algunas instituciones bancarias ponen otros requisitos que no están contemplados en la ley, entonces eso lo hace más dificultoso. Entonces, lo que ha pasado es que mucha gente, viendo la cantidad y el trabajo y el esfuerzo que implica recuperar ese dinero, optan por no recuperarlo y ese dinero sigue a nombre del familiar fallecido. En vano los bancos. En el banco. El procedimiento es el siguiente: si una persona fallece, inmediatamente el banco inmoviliza la cuenta y deja de generar cargos la cuenta. Sí genera intereses de la suma que está ahí. Claro. Pero tú sabes que ese dinero no está en una bóveda aparte. Ese dinero forma parte del capital que maneja el banco. Sí. El banco sigue prestando ese dinero y sigue haciendo negocios con el dinero y operaciones bancarias, ¿verdad? Entonces, lo que ha fallado es, primero, la superintendencia de bancos no ha sido lo suficientemente diligente para que se promueva una modificación del Código Monetario y Financiero y se dote a ese asunto de un procedimiento simple, expedito y menos costoso. Porque mientras siga el actual procedimiento para tú obtener el dinero de un familiar fallecido, solamente aquellos que se sienten inspirados o interesados por el monto del dinero que hay retenido harán ese procedimiento. Los otros van a decir, mira, ahí lo que hay es tal cantidad, esa cantidad no es significativa, yo no voy a someterme a un proceso que tal vez lo que yo voy a gastar y el tiempo que tengo que invertir va a ser más que el dinero que voy a recuperar. Como dice el refranero popular, más cara la sal que el chivo. Exactamente. Entonces, yo lo que exhorto es a la Superintendencia de Banco o al Banco Central de la República Dominicana que promuevan una modificación de la Ley Monetaria Financiera en ese aspecto, exclusivamente, y que ahí se plasme un procedimiento expedito y simple para que tú puedas tener acceso al dinero que te... Yo te voy a poner un ejemplo particular. Mi papá tenía una cuenta en el Banco de Reservas y mis hermanos y yo optamos por dejar eso así porque nos pusieron tantas trabas que nosotros dijimos, no, pero nosotros, el tiempo que vamos a invertir eso y los recursos no vale la pena. Y eso, que tú eres de San Cristóbal. Y soy un abogado. Abogado. Y mis 2 hermanos son abogados, somos los 3 abogados. No, y Pereira es amigo, familia Primo, tuyo por... somos primos. Pero entonces nosotros optamos por eso. Entonces, lo que hay que hacer es modificar el Código Monetario y Financiero y establecer un procedimiento simple. En lo que el hacha va y viene, como dicen popularmente, yo sugeriría a la Superintendencia de Banco que dicte una resolución con ese procedimiento. Sí. Hasta que se vaya implementando, porque tú sabes cómo son nuestras cámaras legislativas. Cuando viene a ver, al igual que el Código Penal, eso dura 25 años ahí, ese proyecto. Así mismo es. Y se va entorpeciendo cada vez más, la burocracia lo va haciendo más difícil. Lo va entorpeciendo. Déjame decirte una cosa. Pero la superintendencia puede dictar una resolución regulando eso y estableciendo un procedimiento simple. Pero aunque haya una disposición que establece tales y tales y tales mecanismos, los bancos, como depositarios de ese dinero, también pueden hacerlo motus propios.
Lógico. hacer un procedimiento. Lógico. Claro, aquí está todo, sigue esto y esto y esto, firme aquí, déjame investigar esto y esto y esto, y en 5, 6, 7, 8 días, 10 días, una semana, qué sé yo, Sí. pudieran hacerlo. Pero también. lo que los bancos no dicen es que a ellos les conviene que ese dinero esté retenido, porque mientras tanto ellos están manejando el dinero y están haciendo operaciones y prestando ese dinero. O sea, no va a salir. Nada yo se lo dudo, impide. sí, yo dudo que salga la iniciativa sea de la Asociación de Bancos, sino que la autoridad competente, que es la Superintendencia de Bancos, dicte una resolución reglamentando eso y simplificándolo, y luego presente un proyecto de ley para que se convierta en ley que modifique el Código Monetario y Financiero. Y alguna persona que tú conozcas, que tú hayas oído quizás de tus colegas, ha presentado una instancia judicial en procura de acelerar el procedimiento. No, simplemente que yo tenga conocimiento, se han ceñido no. al procedimiento. Sí, que yo tenga conocimiento, Ok. no. Porque, como te explicaba, algunas instituciones bancarias, en aras de obstaculizar más el proceso, te exigen documentos que no están contemplados en la ley ni en ninguna resolución de la Superintendencia de Banco. Te lo ponen Entonces, más difícil. Te lo ponen más difícil. Que es peor todavía. Claro, claro. Mira, Domingo, acaba de aprobarse el Código Penal en segunda lectura en la Cámara, en el Senado, con nuevas regulaciones, con nuevas enmiendas, con nuevos puntos. Pero da la impresión de que, aunque se ha hecho con una prisa por la legislatura que termina y mostrar el Congreso que quiere actuar, yo sigo viendo como que no hay una decisión definitiva de aprobar este código. ¿Por qué? Si tú lo percibes así. Bueno, en principio... tú Porque el sabes- tema es supuestamente las tres causales, Eso es, pero en principio, tú sabes que el nudo gordiano eran las tres causales, ¿verdad? Hay un sector mayoritario de las iglesias, no solamente la católica, también las protestantes que se oponían a eso, y hay un sector que es el sector liberal del país que entendía y tienen su criterio de que el aborto es una opción para la mujer. dividió la sociedad en Eso dos, dividió. en dos vertientes. Exactamente, eso dividió la sociedad e incluso dividió también a los propios legisladores. Sí, claro. A propios legisladores eso lo dividió. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque hubo un senador, por ejemplo, el senador Zorrilla, que era el presidente de la comisión bicameral que estaba trabajando el tema. Él dijo, si mi partido dice, Que por más cierto- o menos, ajá. que voten a favor de las tres causales, yo digo que no, porque por principios yo no... Claro, Y principios fijó una posición religiosos o morales, lo que sea. fijó una posición de... Entonces hay esa situación. Que por cierto, ¿qué le dio al legislador, al senador? Porque él le dio una respuesta muy dura al señor presidente de la República. Le dijo que él no tenía que trazarle pauta, que él entendía que él hacía lo que su criterio le mandase. Entonces no sé qué le pasó al amigo senador. Bueno, tú sabes que hay y hay. Sigue. Para no meternos en ese sancocho que es de 7 carnes Bueno, realmente. Entonces, al el Congreso decidir que la comisión bicameral que estudiaba el código, decidir que se iba a dejar fuera ese tema por lo controversial y que esa ley se iba a aprobar en una ley especial, yo entiendo que no hay ninguna razón por la cual se demore un segundo más la aprobación de una legislación tan importante para una sociedad, sobre todo los que decimos que los niveles de delincuencia están altos, etcétera, que el Código Penal. Entonces, no sé por qué se sigue debatiendo, se sigue argumentando y cogemos el riesgo, nos tomamos el riesgo de que, como tú decías, se venza esta legislatura y de nuevo el proyecto se caiga. Sí. Entonces, ese sería el gran Hay riesgo. que reintroducir. Por ejemplo, para que los amigos puedan ver la importancia del Código Penal. En el actual Código Penal, que es un código obsoleto, no está sancionado el sicariato, que es un delito del crimen organizado, ¿verdad? Una persona que se le paga para ejecutar la muerte de alguien o de varias personas, eso no está contemplado, eso es un asesinato, que la pena máxima son 30 años. En ese código hay el cúmulo de penas y tú puedes ser condenado hasta 60 años de prisión. ¿Y tú crees que el cúmulo de penas, ahí mismo para seguirle el hilo a eso, va a ser es realmente un disuasivo para la ejecución del Yo crimen? entiendo que sí. Yo lo que no creo es ni en la cadena perpetua ni en la pena de muerte. Pero en el cúmulo de penas yo sí creo. Y creo que podría ser un disuasivo para, sobre todo, la delincuencia organizada.
porque tenemos que diferenciar lo que es la ratería, que es el robo de un celular sin violencia, etcétera, de lo que es la delincuencia organizada. Aquí vimos los otros días en los medios que se detectó una célula del cartel De Sinaloa. el cartel mexicano de Sinaloa, Que que es el mismo del Chapo Guzmán, ¿verdad? Claro, que estaban ejecutando aquí cuentas y una serie de personas. Claro. Entonces, esa pena subiéndola de 30 a 60 años, yo creo que disuade un poco. Y así muchos delitos que no están tipificados, que van a estar tipificados, y eso va a permitir una lucha más efectiva por parte del Ministerio Público para combatir y perseguir los crímenes y delitos. Porque Es un instrumento vital para el país. Sí. No. Y los jueces también van a estar en mejor posición para juzgar, porque van a tener claro, delimitado, la pena que conlleva cada infracción o cada delito o cada crimen. Sí, porque a veces bueno, la magistrada Jenny Berenice, a propósito del desastre que ocurrió en la discoteca Jet Set, decía ante la gente que estaba hablando de que qué va a pasar ahora, si se va a penalizar, si se va esto a llevar a la justicia, bla, bla, bla. Ella decía que si hubiese un código lo suficientemente claro con los delitos que pudieran suscitar ese episodio. Claro. Ella no estaba juzgándolo prematuramente, pero sí lo estaba diciendo, sí con un código estaba muy claro cuál era la tipificación de un delito de esa naturaleza. Eso es otro ejemplo de la falta que ha hecho un Código Penal. Y también tú sabes que el Código Penal viene acompañado con la creación del Ministerio de Justicia. Correcto. El Ministerio de Justicia no va a ser un órgano nuevo, se va a convertir la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en un Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para quitarle al Ministerio Público y específicamente al Procurador General de la República y al Consejo Superior del Ministerio Público toda la carga administrativa que tiene. Sí. Por ejemplo, los recintos penitenciarios, las cárceles, van a pasar a ser administradas por ese Ministerio de Justicia. Y los fiscales van a tener más tiempo para dedicarse a la que es su principal función, perseguir los crímenes y delitos. Incluirlo. Y representar a la sociedad ante los tribunales. Entonces yo saludo también esa medida porque es una medida complementaria. En sentido general, ¿tú crees que después del código habrá un nuevo sistema de justicia, la ejecución de un sistema de justicia más organizado, o podríamos volver a las mismas cosas? Porque a uno le cuadra la cabeza. Yo recuerdo cuando yo era reportero, y lo digo para ponerlo en el tiempo, hace 20, 25, 30, 35 años, cuando habían los famosos, la famosa granada y la famosa pistola limada, que era la misma que se le ponía a cualquier muchacho que se agarraba a poder llevarlo a la justicia. Después que estaban 3, 4, 5 años presos, no había tiempo límite, entonces decían, condenado a pena cumplida. Yo recuerdo esa frase, lapidaria. Que era una iniquidad. Totalmente. Y una injusticia. Totalmente, y una falta de respeto a la gente. Claro. Decirle apenas cumplida porque lo tuve preso porque me dio la gana. Sí. No. Y para yo no asumir la responsabilidad que implica eso, de que yo como sometido pueda demandarte a ti en reparación de daño y perjuicio porque tú me hiciste yo pasar 6 años en una cárcel y a mí nunca se me condenó, ni se me juzgó a tiempo. Sí. Entonces, para cuidarse de eso, los jueces condenaban a pena cumplida. Sí, apenas cumplida. No, había una condena. Había una condena. Pero era tan... Una aberración. No, era tan vulgar. No, era tan vulgar. Sí, eso es verdad. Pero yo a la pregunta que te quiero llevar... Recordemos también que en esa época el Poder Judicial era más dependiente de la política y de los partidos. Claro. Porque eran los senadores los que nominaban a los jueces. Claro, y lo nominaban a su antojo, a su filiación política, o a su conveniencia territorial incluso, lógico, muchas veces. A su conveniencia. Pero yo lo que te quiero decir, porque por ejemplo ahora hay una serie de procesos que están abiertos, temas por ejemplo de corrupción, desde el 2020, por ejemplo, y tienen 4 o 5 años dando vuelta en los tribunales, no se llega a una conclusión y la gente o por el hastío se cansa o porque entiende que no funciona el sistema, se cansa, o porque entiende que es fruto de una persecución política, se cansa, o porque entiende que realmente no hay un interés en establecer justicia, se cansa. O sea, ¿tú crees que con este nuevo código esto va a ayudar a
estructurar una visión diferente hacia la sociedad de lo que es la aplicación de justicia? En el caso específico que tú citas, eso está contemplado en el Código Procesal Penal. Sí. La duración máxima que puede durar un proceso penal. Hay un plazo para eso. No hay ese riesgo de que ocurra lo que comentábamos en el pasado. Ahora bien, yo creo que estamos viendo lo que yo definiría, para hacer un símil con Alvin Toffel, una tercera ola de reformas judiciales. Okay. Tú sabes que en el 98, con la implementación del Consejo Nacional de la Magistratura, el nombramiento de una nueva Suprema Corte de Justicia que encabezó el magistrado Subero Isa. Un tribunal constitucional. Luego la creación de las altas cortes, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Hubo una segunda ola de reformas judiciales. Ahora estamos en una tercera que implica la aprobación no solamente del Código Penal, hay un nuevo Código Laboral o de Trabajo, tiene que aprobarse un nuevo Código Civil que está igual que el Código Penal desde hace 25 años. Empantanado. Ahí hay que aprobar un nuevo Código Procesal Civil. O sea, no solamente es el Código Penal. Y la creación, como te comenté, del Ministerio de Justicia, eso le va a dar al sistema, cuando hablo del sistema te hablo del Poder Judicial y del Ministerio Público, una mayor... se aprobó la ley de cómo se elige el Procurador General de la República, que es inamovible por 2 años. Sí. Eso le da seguridad en el cargo. Yo decía en otros programas que la magistrada Jenny Leberice va a ser la Procuradora General de la República que va a gozar de más independencia. ¿Por qué? Porque ella no puede ser destituida a menos que no cometa una falta grave durante 2 años. O sea, ella puede... Ella no está a punto de un decreto como los anteriores, ¿me entiendes? Sí. Que en cualquier momento había un decreto y... Por más que se dijera que hubiera independencia, estaba a un decreto. A punto de un decreto. En cualquier momento el presidente de la República de turno dictaba un decreto y hasta ahí llegaba tus funciones. Entonces, todas esas reformas, yo entiendo que van a mejorar el sistema judicial y el Ministerio Público como tal en el país. Porque una de las cosas que tiene el sistema de justicia es principalmente la credibilidad y la imagen. Si usted no cree en el sistema, por más justo que sea el sistema, hay problemas. Si el ciudadano no confía, no hay cabida. Y se ha creado una práctica que aquí en República Dominicana es mortal. Si te dictó una sentencia un juez favorable a Domingo, para Domingo es la mejor sentencia, es el mejor juez del mundo. Claro. Para mí es una aberración y ese juez estuvo comprado y comienzo a averiguarle que ellos una vez se juntaron en una cafetería por casualidad y estaban uno cerca de otro y se bebieron un café. No, es así. Es así. Y generan una duda sobre la idoneidad de la decisión judicial, que es la decisión de un tercero imparcial para impartir justicia precisamente. Lógico. Entonces, yo creo, por eso decía, si esto cambiaría esa percepción de la gente. Y yo creo que es tan vital y tan importante que haya una percepción de esa independencia, de esa idoneidad en el ejercicio de la justicia, porque vivimos en un sistema institucional que si no se basa en esas credibilidades, estaremos perdidos. Te voy a poner un ejemplo de eso que acabas de mencionar. El magistrado Camacho, que hasta hace poco fue director de la PETCA, yo recuerdo que cuando comenzaron los procesos que están en los tribunales sobre corrupción administrativa, él se quejaba amargamente de muchos jueces, no sé si tú lo recuerdas. Sí. Pero yo nunca vi al magistrado Camacho que él sometió ni disciplinaria ni penalmente a ninguno de esos jueces. Entonces, lo que tenemos que estar conscientes es que cada actor del sistema tiene que jugar su rol. Claro. Tiene que jugar su rol. Claro. Porque si usted como acusador, como fiscal, se queja y entiende que una sentencia que dio un juez pudo ser una sentencia venal, usted tiene que tener la responsabilidad para someterlo ante el Consejo del Ministerio del Poder Judicial. Que hay procedimientos. O disciplinariamente, si la falta fue disciplinaria, o penalmente si cometió un crimen o un delito. Entonces, yo nunca vi al magistrado Camacho someter a ningún juez de eso. Él solamente lo decía de cara a la opinión pública, a la prensa. O sea, la denuncia por la denuncia. La denuncia por la denuncia. Y usted es una autoridad, usted no está para denunciar. Claro. Los ciudadanos estamos para denunciar. Las autoridades están para proceder conforme a la ley. Ese es el caso de, mira, hay un herido, corran, llamen a un médico. ¿Y usted no es médico? Sí, pero llamen a un médico. Claro, lógico. Entonces, tenemos que también definir los roles y que cada actor pueda ejecutar el papel que le corresponde, porque eso no solamente es dotar al país, a la sociedad de
digamos, de una herramienta legislativa moderna y que sea funcional, sino que cada quien juegue su rol. Claro, claro. Es la responsabilidad de cada uno. Es la responsabilidad de cada uno, muy personal. No quiero concluir este conversatorio contigo, Domingo, sin preguntarte un tema que no sé si te quieres meter en él, pero para mí es interesante porque pone también de manifiesto lo que es el poder de un estamento de la justicia. Es el caso, por lo menos, por ejemplo, de lo que ha dictado el Tribunal Constitucional sobre el tema de las candidaturas independientes. El Tribunal Constitucional como último escalón en lo que tiene que ver con materia constitucional y de aplicación de la ley, decidió, y ahora como que nadie quiere como aceptar lo que dijo el tribunal. Cada uno lo está manejando a su antojo. Sí, tú dices con relación a las candidaturas independientes. Sí. Sí. Mira, lo grave de esto es, ¿cuántas sentencias están desacatadas por instituciones del Estado? Ahí hablan de un paquete. Ellos mismos se que ha dictado el Tribunal Constitucional. Entonces, si tenemos un Estado democrático de derecho, como dice la propia Constitución, lo primero que tenemos que hacer es acatar las sentencias de las altas cortes y de los demás tribunales. No importa que sea un juzgado de paz, que es el más pequeño. Entonces, es una contradicción que el país se eufane, por decirlo de una forma, de que tenemos unas altas cortes, que tenemos una constitución moderna, que es la constitución del 2010, aunque se modificó en el pasado periodo, solamente se modificó con relación al asunto de la reelección o no consecutiva. Sí. En el 15 hubo una modificación también para lo mismo, para los mismos política, fines, pero la que realmente está es la del 2010, la que propició el presidente Fernández. fue cuando se hizo la gran modificación. Exacto. Entonces, es una contradicción que en un Estado democrático de derecho, la más alta corte del país tenga, no sabemos cuántas sentencias desacatadas, pero no por ciudadanos particulares, por instituciones del Estado, que es lo grave. Sí. Eso es lo grave. En cuanto a la pregunta específica que me haces, yo creo que aquí hay un conciliábulo de la clase política tradicional, porque... como dicen los muchachos en la calle, se la van. Sí, porque ellos han visto como una amenaza a su poder el que cualquier ciudadano pueda ser candidato a lo que sea, la posición que sea, de manera independiente. ¿Qué pasa con eso? Que eso le quita a los partidos el monopolio de la postulación, porque ya yo, aún pertenezca a un partido, si a mí me hacen un fraude, yo estoy aspirando a diputado, una demarcación, yo le digo al partido, señores, muchas gracias, nos vemos, y yo voy e inscribo mi candidatura independiente. Y si yo realmente cuento con los votos, yo hasta podría ganar la candidatura como un candidato independiente. Eso obviamente no le conviene a la clase política tradicional y ha visto con recelo esa iniciativa que fue ratificada por el Tribunal Constitucional de que puedan haber candidatos independientes. Por ejemplo, en México, hace más de 15 años hay candidaturas independientes. Hay un senador que era miembro del PAN, del Partido de Acción Nacional, luego él formó su propio partido, de un estado, no recuerdo el estado, que ha sido candidato 3 veces independiente y ha quedado en tercer lugar. Sí. Entonces, eso no creo que si la clase política tradicional ejerce la política y más que eso, cuando está en el poder, los partidos ejercen una buena gestión en el poder, eso sea una amenaza para ellos. Ahora bien, sí hay el temor, porque tú sabes que a través de las candidaturas independientes pueden venir los outsiders, como ha ocurrido en muchos países de América Latina. Pero ahora no dejan de meterse los outsiders. No, lógico. Sí, en muchísimos cargos, no tanto presidenciales. No tanto presidenciales. Porque son mucho más concretos, pero en senadores, diputados, síndicos, regidores, lógico, lo hemos visto. Lógico. Y están los casos. Y están los casos, lógico. E incluso el familiar del tirano, él pretendió ser un outsider. Sí. Lo único que no había el sistema de candidatura independiente. Y tuvo que irse por un partido reconocido por la Junta. Sí. Pero yo entiendo que sí, que el país tiene que avanzar en ese aspecto, porque no es posible que un Estado que se precie de moderno ni de democrático de derecho puede permitirse el lujo de que se estén desacatando la sentencia del Tribunal Constitucional. Además, si la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, que es el principio básico que ha tomado el Constitucional para esta decisión. Lógico. Entonces,
o son redondos, son cuadrados. O se le aplica a todo el mundo o no se le aplica. O no se lo aplica. ¿Y por qué yo estoy obligado a, si tengo una aspiración a canalizarla por un partido? Yo puedo llevarla independiente. Claro. Como un ciudadano cualquiera, reunir cumpliendo siempre con los requisitos de la ley, obviamente. Claro. Y que sea el soberano, que es el pueblo. Exacto, que sea el electorado el que decida si yo soy una buena opción o no. Mira, en Estados Unidos, que es una democracia en ese sentido Bipartidista. y electoral y bipartidista, Bipartidista. hay los candidatos independientes. Claro. Acuérdate el caso de Ross Perot, por ejemplo, lógico. que es un caso Claro. emblemático Claro. de un hombre que tenía mucho dinero y quería ser candidato, y por así decirlo. Sí. Y se lanzó. Sí. El mismo Trump pudo haber sido un candidato independiente. Fácilmente iba a ser un candidato independiente Claro. si el Partido Claro. Republicano No le abre las puertas. Él iba a hacerlo, porque él iba a ser candidato. Él iba a ser candidato como quiera. Entonces, eso yo entiendo que le suma al sistema democrático, lejos de, como lo ven la mayoría de los partidos tradicionales, de que eso es una amenaza para ellos. Si yo te hago una pregunta directa y en una respuesta directa, ¿tú consideras que el sistema de justicia de República Dominicana, el sistema legal de República Dominicana, está basado en columnas firmes y que, lejos de tener como algunos estamentos de la vida institucional dominicana, que uno lo ve a veces flojo, es un estamento fuerte y avanza? Yo diría que no. Yo diría que es necesario esta tercera ola de reformas y es necesario de que las más altas instancias del Estado se concienticen de que la separación de poder existe y es por algo que existe. Y que el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes que conforman el Estado, debe tener independencia no solamente funcional, sino económica. Porque aquí vemos todos los años al presidente de la Suprema Corte de turno mendigando que le asignen recursos cuando ya hay una ley que tiene más de 15 años que dice que al Poder Judicial hay que asignarle el 2.6% del presupuesto nacional. Nunca se ha cumplido esa ley. Y eso rompe la separación de poderes. Eso rompe la porque el separación de Ejecutivo poderes. tiene una Y el legislativo, que es el que aprueba A final de cuentas. el proyecto de presupuesto. Sí. Entonces, si un poder incide, limita el desarrollo económico de otro poder, entonces no hay una real independencia. No la hay. Está en los papeles, Pero no se ejecuta en los no se hechos. ejecuta. No se ejecuta, lamentablemente. Pero tenemos que seguir echando el pleito. Lógico que sí. Lógico. Domingo, gracias. Gracias a ti Gracias por por la este invitación. conversatorio. Qué bueno conversar con personas con ideas renovadas, ideas jóvenes, ideas modernas. Gracias. Porque la justicia es un brazo importante y trascendente para el desarrollo institucional del país. Y para toda sociedad. Sí, Para que toda sociedad avance. no me cabe dudas. Claro que sí. Gracias. Conversamos con Domingo Rojas, abogado de la República. Lo presentaba en principio como un hombre de las leyes y ahí lo demostró. Sabe lo que está pasando en el país y no tiene ataduras para decir lo que piensa como un visionario de este sistema. Gracias por acompañarme en este conversatorio. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.